¿Quién la tiene mejor, los europeos o los estadounidenses? Vamos a descubrirlo, primera ronda. Y todo se trata del dinero. 100 puede comprarte mucho más en Polonia que en Estados Unidos. Así que comparar los salarios reales no te dice mucho sobre el nivel de vida. Por eso los economistas usan la paridad de poder adquisitivo o paridad de poder adquisitivo. Compara lo que la gente gana con lo que su dinero realmente puede comprar donde viven. Por ejemplo, el salario promedio en Gran Bretaña es de aproximadamente 3.900 al mes. Pero una vez que ajustas por los precios, la cifra de paridad de poder adquisitivo resulta más cercana a 3.200. En Alemania, el salario promedio es de 5.900, pero en paridad de poder adquisitivo baja a 3.700. Algunos países europeos destacan. Incluso tras el ajuste, Suiza sigue con unos 6.500 al mes en paridad de poder adquisitivo. Y luego tienes países como Grecia, donde el salario mensual promedio es de solo unos 1.200. Considerando los precios bajos, las cifras de paridad de poder adquisitivo se acercan a 2.300. En cuanto a dinero, Europa es una mezcla. En Estados Unidos, el salario promedio es de casi $1.300 semanales o 5.200 mensuales, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Ajustando por poder adquisitivo, sube a 6.900 al mes. ¿Eso quiere decir que los estadounidenses la están rompiendo? Lo sabremos al final de la ronda, pero antes veamos su posición en la pirámide del dinero. Estados Unidos es hogar de una concentración extraordinaria de riqueza, con aproximadamente 22 millones de millonarios que representan alrededor del 8.5% de la población. Y al mismo tiempo, hay más de 900 multimillonarios, hay decenas de millones de estadounidenses que consideran salir un día a Red Lobster como si vivieran como reyes. En Reino Unido, 3 millones de millonarios son el 5.8% de la población, y hay 55 multimillonarios. Solo Alemania, Rusia e Italia tienen más multimillonarios en Europa. Países como Francia, los Países Bajos, España y Suiza también ocupan lugares altos en las tablas de riqueza extrema. Si vives en Baltimore o Birmingham, los multimillonarios no mejoran tu vida. Los salarios no lo son todo. Lo importante es lo que queda tras pagar cuentas. En toda la Unión Europea, aproximadamente entre el 20 y el 21% de las personas se clasifican como en riesgo de pobreza. Y la tasa de pobreza en el Reino Unido es aproximadamente la misma que el promedio de la Unión Europea, alrededor del 20 al 21%. Al otro lado del charco, la tasa oficial de pobreza en Estados Unidos es mucho más baja, alrededor del 11%. Ser pobre en Ucrania es muy distinto a serlo en California. No hay un solo conjunto de datos para esto en la Unión Europea. En Europa Occidental y del Norte, un hogar suele disponer de 200 a 600 euros mensuales tras cubrir lo básico. En el sur y este de Europa suele ser entre 60 y 300 euros. En el Reino Unido, la familia promedio dispone de 700 libras mensuales para gastos extra, pero muchos solo tienen 120 o menos apenas para algún pequeño gusto. Olvídalo, ahorros. 1 de cada 6 adultos en el Reino Unido no tiene ningún ahorro. Según la Unión Europea, el 40% de las personas no logra ahorrar en un mes común. Un estudio de Bankrate encontró que el 61% de los adultos en Estados Unidos vive de cheque en cheque hasta julio de 2025. Las encuestas indican que 1 de cada 4 estadounidenses carece de ahorros de emergencia. Desde los años 70, los salarios en Europa y Estados Unidos se estancaron, pero los precios de vivienda, salud y educación aumentaron mucho. Los ciudadanos de la Unión Europea, en promedio, pueden ahorrar entre el 13 y el 15% de su salario, mientras que en Estados Unidos el promedio era del 4 al 5%. Estados Unidos gana el punto 1-0. La segunda ronda es sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. En promedio, las personas en la Unión Europea y el Reino Unido trabajan alrededor de 36 horas a la semana. Grecia está en el extremo alto, con aproximadamente 40 horas, mientras que los Países Bajos están en el extremo bajo, con alrededor de 32 horas. En Estados Unidos, se trabaja en promedio 41 a 42 horas semanales, unas 8 a 9 diarias. Las vacaciones pagadas no son obligatorias por ley y dependen del empleador. En el sector privado, la mayoría recibe de 10 a 14 días de vacaciones pagadas al año, incluso tras 20 años. Algunos alcanzan hasta 20 días. Las licencias por enfermedad en Estados Unidos suelen ser de 10 a 11 días y rara vez aumentan durante la carrera laboral. Por ley, en la Unión Europea, los trabajadores reciben mínimo 20 días de vacaciones pagadas. En la práctica, suelen ser 25 a 30 días. El Reino Unido garantiza 28 días pagados de descanso, que pueden incluir los días festivos, pero ese es el mínimo legal una vez que se suman los días festivos. La mayoría de los trabajadores europeos tienen al menos 30 días de descanso pagado al año, mientras que en Estados Unidos algunos solo reciben
11 días, ya que no existe un requisito legal. Las vacaciones y las licencias por enfermedad combinadas varían mucho entre los países de la Unión Europea, pero en general la gente tiene mucha más protección. Sobre equilibrio trabajo-vida, Europa gana 1-1. La tercera ronda es sobre costos de salud, y ya sabemos el resultado. Cada año, entre 500.000 y 650.000 estadounidenses se declaran en bancarrota por facturas médicas. El 66% de las bancarrotas en Estados Unidos son por razones médicas, 8% en Reino Unido. En gran parte de Europa casi no existen. Estados Unidos es considerado el país más medicado y donde los medicamentos con receta son más caros. En ese país se consumen más antidepresivos que en otros. Se habla de una nación medicada, pero la obesidad también afecta la salud en Estados Unidos. Aproximadamente el 40% de los adultos son obesos, mucho más que en casi cualquier lugar de Europa, donde la tasa promedio de obesidad es del 17 al 18%. La obesidad no solo es por indulgencia, también se relaciona con pobreza, mala nutrición, estrés, trauma y depresión. Georgia, Rumania y Hungría tienen las tasas más altas en Europa, pero la British Broadcasting Corporation, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, afirma que los británicos son los más gordos de Europa. ¿Por qué? Británicos y estadounidenses consumen más ultraprocesados. Para personas pobres son básicos. Representan el 58% de la dieta en Estados Unidos y 57% en Reino Unido. Los científicos consideran esto un aspecto negativo de la vida moderna. En la Unión Europea, el promedio es 27 y la gente suele acceder a comida cocinada más saludable. Europa consigue un punto 2-1. Ahora inicia la cuarta ronda y algo que millennials y Gen Z solo sueñan: la vivienda. Algunas ciudades europeas como Londres, París y Barcelona son caras, pero en otras zonas los precios bajan mucho. En Estados Unidos pasa algo similar, pero normalmente tienes más espacio por tu dinero. Un departamento de 2 habitaciones en San Francisco te costará $3,600 al mes, lo cual es bastante difícil de pagar. Si ganas el salario mínimo de $19 por hora, un lugar similar en Londres te costará más de $2,300, lo cual es imposible si vives con el $16 por hora. Los niños en Estados Unidos suelen tener más espacio para vivir que los europeos. En promedio, las casas en Estados Unidos son aproximadamente el doble de grandes que las casas británicas, y también son significativamente más grandes que las casas en la mayoría de Europa. Ese espacio extra es una verdadera ventaja en la calidad de vida. Aunque los salarios en Estados Unidos en relación al costo de la vivienda son bajos, obtienes un poco más por tu dinero que en Europa occidental. Los índices de accesibilidad muestran que muchas ciudades europeas superan a la mayoría de las estadounidenses en la relación entre precios de vivienda y salarios. Moscú, Estambul, Londres, Atenas, Lisboa, Split, Praga. Los vemos a ustedes y a muchos más. Este punto es para Estados Unidos, 2-2. Continuamos con la ronda 5 transporte. Aunque el 41% de los estadounidenses caminan por ocio, solo el 16% lo hace para ir al trabajo. ¿Por qué? Porque en grandes partes del país simplemente no hay alternativas viables al automóvil. Europa tiene algunos de los mejores sistemas de transporte público del mundo. En la Unión Europea, el traslado promedio es de 25 minutos y en Estados Unidos de 27 a 28, usualmente en auto allá y en transporte público en Europa. Dicho esto, tener un auto en Estados Unidos es relativamente barato para los estándares de los países ricos. Estudios indican que en Estados Unidos se gasta cerca del 55% del salario anual en un auto, mientras que en el Reino Unido es aproximadamente 89%, solo Finlandia supera a Francia y los Países Bajos. Como la mayoría aún maneja, por los costos de transporte, ese punto es para Estados Unidos. 3-2 para Estados Unidos. La ronda 6 es sobre inteligencia y se enfoca en educación. En Estados Unidos, las universidades públicas cuestan entre $30,000 y $31,000 en el estado y $49,000 fuera del estado. Y si planeas codearte con los Mark Zuckerberg del mundo, en una universidad privada te podría costar hasta $63,000. Incluye colegiatura, alojamiento, comida y libros. Es una estimación de los costos que los estudiantes piden prestado. Por eso la deuda estudiantil promedio es de unos $30,000. Ahora veamos Europa. Los costos cambian mucho según el país donde estudies. Por 4 años, podríamos estar viendo entre $35,000 y hasta $110,000 en toda la Unión Europea. En Inglaterra, el lugar más caro del Reino Unido, 4 años cuestan casi $50,000 y las $55,000. En Suecia, aunque la matrícula es gratuita, los estudiantes pueden deber hasta €20,000. Europa tiene costos educativos variados, así que es un empate. La puntuación no cambia. América sigue ganando 3-2.
Se dice que los niños son el futuro, pero ¿cómo está la fertilidad y la familia? Descubrámoslo en la ronda 7. En toda la Unión Europea, la tasa de natalidad promedio ahora es de aproximadamente 1.38 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. En 2023, Bulgaria fue el país más alto con aproximadamente 1.8, seguido de Francia y Hungría. En la parte inferior estaban Malta, España y Lituania. Es la misma historia en Estados Unidos, pero con un promedio de 1.6 hijos por mujer más alto que en Europa. ¿Cuánto cuesta tener hijos? Criar a un hijo en Estados Unidos hasta los 18 años cuesta entre $300,000 y $400,000. Criar a un hijo en la Ucrania rural y pobre no se compara con hacerlo en un internado inglés. Pero tomemos el promedio otra vez. Criar a un hijo hasta los 18 años en Europa puede costar entre $250,000 y $500,000 si eres pobre o de bajos ingresos. En Europa hay más licencias pagadas de maternidad y paternidad, más guarderías subsidiadas y mejores redes de apoyo. Ambos tienen buenos argumentos, así que es empate. Sigue 3-2 para Estados Unidos. ¿Europa remontará? Veamos la ronda 8 donde todo se complica. Ronda relámpago de abuso de alcohol y sustancias. 1. La razón principal de todas esas muertes prematuras en Estados Unidos es lo que los economistas llaman muertes por desesperación, que ahora es la quinta causa principal de muerte en el país. Solo en 2022 más de 200,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas, abuso de alcohol o decidieron irse por su propia cuenta. Desde 1999 más de 1 millón de estadounidenses han muerto así, superando las muertes en todas las guerras estadounidenses del siglo XX juntas. Hace 20 años, en 2013, estas muertes eran de estadounidenses blancos de mediana edad sin título universitario. Pero con la llegada del fentanilo, los hombres negros también fueron gravemente afectados. Las mujeres y los jóvenes también mueren por desesperación, pero los hombres lo hacen mucho más. Esto es especialmente cierto en muertes ligadas al alcohol. Dinamarca, Finlandia, Eslovenia y Alemania están en los primeros lugares. Las tasas en Europa superan a las de Estados Unidos. Europa gana esta ronda y empatamos 3-3. Ya sabemos de qué muere la gente. Ahora veamos la esperanza de vida en la ronda 9. Los estadounidenses tienen peor salud que otros países ricos, aunque pagan más por atención médica. La esperanza de vida en Estados Unidos es de 78.4 años. 75.8 para hombres y 81.1 para mujeres. La diferencia entre ricos y pobres puede ser de 7 a 14 años. En la Unión Europea, la esperanza de vida es de 81.7 años. Bulgaria tiene unos 75.9 años, pero Estados Unidos está peor que la mayoría de Europa. La supervivencia al nacer es otro factor que los expertos consideran al evaluar la calidad de vida. En 2023 hubo de 33 a 34 muertes por cada 1,000 nacimientos vivos en la Unión Europea. En Reino Unido fue de 39 a 40 por cada 1,000, pero en Estados Unidos alcanzó 561 por cada 1,000. Las estadísticas de criminalidad varían constantemente, así que comparemos los extremos. El Reino Unido figura entre los peores en rankings europeos, con ciudades como Birmingham, Manchester, Londres y Bradford frecuentemente citadas por sus altas tasas de criminalidad. Fuera de Marsella en Francia o Nápoles en Italia, no hay muchas ciudades de Europa occidental que las igualen. Comparando Reino Unido y Estados Unidos, la tasa de homicidio en Estados Unidos es de 6 por 100,000, mientras que en Europa es de 2 por 100,000. Solo Rusia se le acerca, así que Europa se lleva un punto, ampliando la ventaja a 4-3. En The Infographic Show, no todo es pesimismo, así que tendremos una ronda extra: felicidad y calidad de vida. Según el Índice Mundial de la Felicidad, Finlandia, pese a sus altas tasas de muerte y desesperación en Europa, es el país más feliz. Sus inviernos oscuros deben ser difíciles. Dinamarca, Islandia, Suecia y Países Bajos les siguen, con Reino Unido y Estados Unidos casi empatados. En los lugares 23 y 24, 10 países europeos lograron mayor puntuación. Un índice reciente de calidad de vida situó a Estados Unidos en el puesto 22 detrás de 17 países europeos. Veamos cómo las personas reportan su satisfacción con la vida, ya que las estadísticas no muestran cómo se siente realmente. Aunque algunas naciones tienden al pesimismo, estas encuestas siguen siendo relevantes, con 10 como la máxima puntuación en una gran encuesta de 2024, Estados Unidos obtuvo en promedio una puntuación de 6.72 en satisfacción con la vida. Europa Occidental tuvo resultados similares, pero Europa Oriental y del Sur fueron más bajos, 4 o 5, y Escandinavia mucho más alta, 7. La felicidad es algo personal, así que llamémoslo un empate y no demos puntos. Es hora de ver los puntajes. 4-3, Europa.
Fue una competencia reñida, pero Europa logró ganar por poco. ¿Dónde preferirías vivir tras lo que has escuchado? Ve Dumb Ways to Die, edición Estados Unidos para conocer el lado de Estados Unidos en la Guerra Fría, o mira este video.